prevención es una tarea que nos permite formar conciencia de seguridad, como una forma eficiente de evitar riesgos. Daniel Troncoso, Claudia López, Ariel Bongiovanni y Graciela Almirón hacemos Seguramente, el programa que te enseñará a caminar por la vida, más atento y menos tenso, con una mirada puesta en proteger la vida. Seguramente, ahora, por el aire de AM820. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro programa número 23 del segundo ciclo de Seguramente. 23. 23, ¿qué tal equipo? 23. Buenas tardes. Hoy tenemos equipo, ¿eh? Ojo que hoy hay equipo, estamos completos, hoy le jugamos a cualquiera, no tenemos problema. No, ya no. está recuperada acá, Ya Claudia. Te extrañamos, Claudia. Sí. No somos 23, Yo también, pero bueno, Y trajo las calificaciones. Fue raro. Espero que Sí. haya tenido las No, calificaciones pero que ni hablar. exigió el Todo. doctor. 10. Porque todo cero puso. 10 felicitó, excelente, como nos daban las maestras. el doctor vio el cero nada más, no vio Qué el uno. generosa que está, che. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso que dicen que cuando la limona es grande, ojo Hasta con el eso. santo Muy desconfía bien, de 10 eso. para todos. Qué linda. El clima, Gra. ¿Cómo Sí, venimos? ¿Cómo están ustedes con el clima? Pero espectacular. ¿Cómo Yo se hoy tuve sienten? frío, tengo que reconocerlo. A ver, Terrible. En estos momentos, la temperatura en toda la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 2 décimos. La máxima de hoy fue de 14 y la mínima de 5. La humedad del 78%. Fresco, algo nublado y viento débil del noroeste. Bien. les Bien. digo, el Qué viernes linda la lluvia, temperatura. Oh. Les agrego yo. Sábado mejora, Pero la doctora Yo trajo- el viernes no puedo Ah, jugar a sí. la pelota el sábado. lo lamento. Anda una canchita techada. Sí, me parece que sí. Sí. O en el living, ¿no? Claro. Sí, La mujer contenta. sí, con los chicos en el living, perfecto. Usar la lámpara de arco. Estaría bueno. Todavía. No es mala idea. Hoy se van a comunicar muchos por este tema que vamos a tratar. ¿Cuáles serían los medios de comunicación para nuestro programa? Se pueden comunicar con nosotros a nuestros teléfonos al 4243-7891 o al 4292-3846. Se comunican, nos dejan su mensajito. Hoy el tema a tratar es la donación de órganos, el procedimiento, requisitos que hay que cumplir ante el INCUCAI para desarrollar todo este tema tan importante, ¿no? Al cual debemos cada día formarnos más y conocer para poder informar a los demás, ¿no? Así que hoy un buen indicio. Sí, esa es un poco la idea. Bueno, arrancamos desde ya agradeciéndole como siempre a las Messis, a Danila y a Yelén Barbosa que están aquí en el control. Estos deditos mágicos Gracias, que chicas. nos hacen salir como si supiéramos de lo que estamos hablando. Y recordarles que nos pueden escuchar por internet. Sí, También ingresan bien. en el buscador de internet y ponen estación820.com y directamente los va a derivar a la página de la radio. También Perfecto. está nuestra página de Facebook, Segura-Mediomente, de Daniel Troncoso. Ingresan a la página, le ponen me gusta, que no es un dato menor, así que recomienden también la página, recomienden el programa, porque todo el tiempo estamos subiendo cosas en prevención de seguridad, ¿no, Dani? Sí, siempre que salen noticias, digamos, que puedan aportar información interesante para la gente y la mayoría de temas que hemos tocado Que hemos tocado, sí. en Sí. programas y se van modificando o agregando datos nuevos, los vamos incorporando en la Y página. siempre es tema de actualidad. Eso iba a decir. Todos los aparecen temas que vamos tocando siempre sí, son actuales. Siempre noticias que les pasará a ustedes. Esto lo hemos conversado. Sí, Eso sí. ocurre a diario. Eso sería algo para estudiar en algún momento con alguien que nos pueda desasnar, porque es cortito el ejemplo, Sí. pero el que escuche se va a dar cuenta. Uno no se da cuenta de la cantidad de embarazadas que caminan por la calle hasta que no tiene una embarazada en la familia. Sí, sí. Uno no se da cuenta de la cantidad de autos blancos que hay en la calle hasta que por ahí papá se compra el auto color blanco y empezamos a prestar Verdad. atención a la cantidad de ¿Cuántos autos que hay? blancos. Tal cual, ¿ok? sin duda. Entonces, o ese evidentemente... que vos querías, de repente Lo ves. Parece lo ves por por todos todos lados. lados. Sí, sí. Exactamente. Entonces, esa situación de lo cotidiano, digamos, ¿no? Evidentemente las cosas vienen pasando desde siempre y lamentablemente vienen pasando desde siempre. A veces se agravan más, otras veces no tanto. A veces no se hace nada para que mejoren, lamentablemente, y por eso subsisten y están. Pero en lo que es prevención, uno siempre trata de
de ayornarse, de leer. En mi caso vivo de esto, entonces yo Claro. trato de estar informado de lo que pasa no solo acá, de lo que pasa en el mundo. Yo recibo por distintos medios, tanto gráfico como Información, que me viene de todos lados, por charlas, por cursos, por lugares donde me he anotado o he compartido. Y la cosa, digamos, es como que siempre se trata en la prevención de estar un paso adelante del problema, pero por lo general siempre la prevención surge a consecuencia de subsanar algo que ocurrió y que no fue previsto. ¿Se entiende? No se ¿no? Si me permiten Sí, agregar es verdad. esto a tu comentario, Dani, lo ideal sería, y quizás es nuestro objetivo desde este programa, es lograr esta conciencia como un modo de vida. Es decir, ir viviendo todo lo que nos toque vivir y teniendo este concepto de la prevención que se nos haga carne, quizás sin llegar, o que lamentablemente si uno llega a una instancia de algún siniestro, de alguna situación, bueno, pero lo ideal sería no llegando a eso la toma de conciencia, sino hacerlo previamente. Entonces, desde acá, este sería nuestro objetivo de alguna manera, y por las vidas más atentos y menos tensos, ¿no? Esa es la Lo idea. que siempre Ese es el decimos. eslogan de Graciela. No, de nuestro programa, y está De bueno nuestro esto programa. de que aparte también gracias a las redes sociales sabemos la repercusión de nuestro programa, los oyentes se comunican vía mail, vía teléfono, Sí. y cada vez los temas que vamos tratando son de interés también, que eso quiere decir que hay una necesidad del oyente, de nosotros mismos, de informarnos, esto de poder crear nuestra propia conciencia y buscar nuestra Exacto. propia información, no quedarnos simplemente con lo que contamos nosotros en cada uno de los programas referido a la seguridad, sino también uno buscar, como decía Dani, buscar, hacer cursos, informarse, que es lo más importante hoy en día. Nuestro correo, Dale. seguramente am820@gmail.com, y nuestra página de Facebook, como les decíamos recién, segura-mediomente de Daniel Troncoso. Ingresan a la página, le ponen me gusta, y también tenemos nuestro nuevo link, que es ver video, nuestro canal de YouTube. Pueden ingresar desde la página de Facebook al canal de YouTube y están todos los programas del ciclo 2015 y todos los 22 del 2016. Exacto. Nuestro Twitter, @seguramente AM. El botoncito está copado, ¿no? Y Está creado el suscribiéndose, botoncito. claro, la idea es que una vez que ingresen y se Ajá. suscriben, cada vez que yo suba un nuevo video, Les aparece... automáticamente les claro. llega un aviso de Perfecto. que Está ya bueno está el eso. nuevo video. Nuevo Entonces video. uno ya está suscrito y ya no tiene lo que puede andar pensando escuchar. si lo subieron o no lo subieron, y tiene la disponibilidad de poder escucharlo en el momento que uno tenga el tiempo, digamos, ¿no? Aparte A acá ver, nuestro asesor trabaja constantemente, hace el botoncito, los videos, no duermen toda la noche, lo manda a Barcelona, lo edita, hace todo y ustedes tocan el botoncito. ¿Te viejo. suscribiste? Sí, Toquen sí. al Muy botoncito. bien, era Muy fácil, bien, ¿viste, Ari? Era fácil. Era Estamos fácil. todos suscriptos ya. Dejo constancia que hace ya más de 10 meses que no va más a Barcelona. Está Fachi en casa. Sí, Ah, me consta. Fachi No en viaja, casa. no viaja a Barcelona Para- el para los programa que y recién- vuelve. Para los que recién se inician escuchándonos, y ya vamos a entrar en el tema. En el tema, por supuesto. Yo editaba, vi a mi hijo, que es un Está experto allá, en el claro. tema, que está en Barcelona, entonces yo le mandaba el programa por un link determinado a una página, él lo bajaba, lo configuraba, me lo enviaba y yo lo subía a la web, digamos, a la página de Facebook. Después, bueno, yo conseguí un programa acá y ya la edición se hace acá. O Ya sea lo que dejó tranquilo al hijo. es todo nacional y lo dejamos a que está en Barcelona, que pase, que disfrute. Y aparte con 5 horas de horario de diferencia, Un era, lío bárbaro. era matarlo porque Claro. no llegábamos con los tiempos para Así que el que, programa bueno, esté Desde seguramente le damos las gracias a en el Ezequiel día. entonces. Qué Exacto. grande. Bien. bien. El tema de hoy, que es la donación de órganos, como bien dijo Gran en el preámbulo, es un tema importantísimo y es un tema delicadísimo. Es un tema donde hay mucho desconocimiento de la sociedad, hay mucho miedo en la sociedad, y esto me hago cargo yo por lo que escucho, por lo que he visto y por lo que se ve, en el temor de que ese corrillo de información mundana del tráfico de órganos, que no digo que no exista, pero no es así cuando uno interviene por organismos oficiales, como en el caso de Incucay. Ujú. Hay una lista de espera del damnificado que necesita el trasplante y hay una lista de gente que se anota voluntariamente para ser donante, y hay situaciones y pasos que son extremadamente controlados y legales que deben cumplimentarse sí o sí para que
se llegue al momento de que se pueda crear, o sea, realizar la ablación, que es el retiro del órgano, y el trasplante. Entonces, esos pasos están totalmente controlados desde lo médico, y el doctor no me deja mentir, que lo tengo acá al lado, desde lo legal también. Hay una ley, la 2493, ¿no? Creo que era el número, que es la que donde se estipula la clase de órganos que son comunes a sacar, y también los procedimientos cuando existe una muerte violenta o una muerte dudosa, ¿no? Bien. Que una ley eso nacional hablamos. Claro, bien. claro. Correcto. Entonces, la intención de este programa es fomentar el no miedo, fomentar el informarse. Yo en mi caso personal soy donante. Mi familia sabe positivamente que soy donante, independientemente de que esté inscripto, está consensuado en la familia, está hablado en la familia. No tengo ninguna complicación ni tengo ninguna intención de irme ya o de irme rápido, pero uno nunca sabe, hay cosas que no se hablan. ¿Ok? Y uno nunca sabe, pero yo creo que en la familia estos temas se tienen que tocar y todos tienen que saber cómo actuar en caso de, porque hay que entender algo desde lo mundano, no vamos a hablar de lo técnico y lo médico porque no lo somos y somos respetuosos de ese tema. Desde lo mundano, desde lo lógico, con una persona que fallece se pueden salvar entre 5 y 6 vidas. Entre 5 y 6 vidas, 5 o 6 personas que pueden estar en espera, pueden recibir órganos y salvar su vida, desde un riñón o mejorar su salud. Un hígado, medio hígado. Con un hígado se pueden salvar 2 personas. Donación de córnea, o sea, de ojos. Hay un montón, infinidad de situaciones de gente que se le puede cambiar y mejorar la situación de calidad de vida que tienen a la persona y a la familia. Yo entiendo que una pérdida es un dolor terrible. Al que nos tocó perder un familiar sabemos de lo que estamos hablando. Es un dolor terrible, pero es una situación en la que uno en ese momento tiene que pensar con la mente y pensar, ponerse en el lugar del otro, ¿no? En el lugar del que está esperando. Y la única salvación de esa vida es la donación de un órgano que ya no cumple ninguna función. Entonces ahí es donde uno tiene que informarse y asesorarse. ¿Por qué es importante informarse? ¿Qué pasa cuando vamos, por ejemplo, a hacer nuestro nuevo registro de conducir o nuestro documento? Nos preguntan, ¿usted quiere ser donante? Y ante la pregunta, si no tenemos información, ¿qué pasa? O sea, ¿podemos no responder o respondemos por responder? Por eso es tan importante la información. Porque en estas instancias muy puntuales, que creo que se siguen haciendo, que me parece bien, lo que pasa es que uno si no tiene la conciencia de qué significa, cuáles son las condiciones o qué ocurre cuando uno decide ser donante, es difícil dar la respuesta. Entonces, por eso quería decirlo, ¿no? Sobre todo la gente está bastante confundida por lo que uno habla con respecto a los momentos cuando la persona se la considera muerta. Eso es un tema clave. Que bueno, en la segunda media hora es un tema para hablarlo. Vamos a ver si lo aclaramos entonces. Porque eso creo que es donde está muchas veces, como decirlo de alguna manera, el quid de la cuestión, ¿no? Sí. La gente... El miedo, donde empieza a decir ese no que hay en un montón de situaciones. Y tomar la decisión por otro familiar. En un momento, lo hablábamos antes también en la preproducción, cuando este familiar, si está en condiciones de donar, tomar la decisión y dar el sí tampoco es sencillo. No, claro que no. No lo es. Y un poco lo hablábamos en la previa con Claudia. En mi caso, que peino canas, los que peinamos canas y hacemos memoria. Otros las tapamos, pero hubo una película sí. americana que fue un boom, que se llamó Coma. Sí, sí. Sí. Que trataba el tema de la donación de órganos y que era el quirófano 7, a los que la vieron se van a acordar, donde cuando llegaba un atleta que había tenido un problemita en una rodilla que era algo sencillo, por ahí una operación de meniscos o una situación de cirugías muy simples, no tenían ningún tipo de complicación esa persona, pero era un potencial donante y eso era un comercio, porque era una película americana de la década del 70, y lo pasaban por ese quirófano y todos terminaban en estado vegetativo en coma. Y resultaba ser que también la mayoría trataban de que no tengan familiares, bueno, como todas las tramas de las películas americanas.
sí, o sea, hay generaciones que han visto esa película y quedó una situación de pánico en muchos de decir, a ver si me enganchan y me matan para sacarme los órganos. No. Entrando en un circuito de legalidad, como estamos hablando, que es el INCUCAI, de hecho invito a todos los que nos están escuchando a que entren a la página del INCUCAI y ahí van a tener todos los links que ahora vamos a mencionar, donde van a poder ver cómo se desarrolla el proceso para que tengan la tranquilidad de la seriedad que le da esta institución al proceso de lo que es una donación de órganos. Porque lo primero que tienen que haber, como siempre, es la detección. Bien. ¿Ok? La detección, estamos hablando de el posible donante o el donante registrado en situación de poder donar. Ahí interviene el médico del lugar donde la persona esté internada, consensuado con la familia y dadas todas las condiciones que tienen que complementarse desde lo médico y desde lo legal. Se firma la documentación y se aprueba la ablación, que es el retiro del órgano, y de ahí eso se hace en el lugar donde está internada la persona que dona, y después se traslada ese órgano con todas las condiciones adecuadas al lugar donde se va a hacer el trasplante, donde está el receptor, que también se verifica y se documenta toda esa información y queda todo debidamente documentado. Ese receptor responde a una lista de espera, a su vez. Sin ninguna duda, siempre están en lista de espera y por lo general siempre las urgencias están en los que llegan al límite porque mucha gente está años en lista de espera. Las listas de espera son muy longevas cuando hay problemáticas que por un sostén mecánico medicinal o con medicamentos o con tratamientos especiales se le va dando, entre comillas, una mínima calidad de vida para que puedan sobrevivir hasta llegar al trasplante. Muchas veces hay muchísima gente que no llega lamentablemente al trasplante por falta de órganos, por falta de donantes. Entonces yo me hago esa pregunta desde el sentido común, no desde el profesionalismo porque no lo soy, pero me pongo a pensar en los dos lados, como dije al principio, me pongo a pensar desde el familiar que tiene a alguien en lista de espera y necesita imperiosamente que aparezca ese corazón, ese pulmón, ese hígado o ese riñón que le va a salvar la vida. Entonces, desde esa desesperación, desde esa preocupación, uno está en esa lista de espera y uno piensa, lamentablemente, es inevitable, mueren por día, no tengo la estadística, pero por distintas razones mueren muchísima gente por día. Entonces yo no puedo entender, estando ya en el 2016, de que no demos abasto con la cantidad de órganos. Algo que después vamos a tratar de conversar en la segunda media hora con el profesional que nos va a asistir en el tema, ¿no? Es un especialista. Claro, porque por otro lado está ayornado todo, porque, a ver, la conciencia de donar los órganos está muy bien, pero a su vez hay que ver si hay toda una infraestructura de los centros donde se producen los trasplantes, los médicos, o sea, el personal profesional. Si está todo como ayornado, yo también quisiera preguntarle, porque muchas veces toma una dimensión el tema que después por otro lado también hay fallas o hay situaciones que hace que no se puedan llevar a cabo. Entonces, por eso digo que es complejo. Y si eso ocurre, que digamos, si estaría ayornado, pasaríamos, suponete que esté ayornado ese tema, hay poca publicidad. Bien. Eso es lo otro, porque este tema, desgraciadamente, aunque no sea un tema lindo, la gente se pondría en órbita si la publicidad de todo este tipo de situaciones se dieran, pero yo no veo prácticamente información. Campañas, ni información. Sí, sale un órgano, donar vida, pero digamos, específicamente cómo se hace, explicaciones. Claro. Si no entras a la página del INCUCAI, sino que por voluntad personal cada uno tiene que informarse para luego tomar las decisiones. Y acá hay un tema que no es menor, y voy a ser literal en la lectura de el criterio de selección de un órgano que está en la página del INCUCAI, que lo pueden verificar ahí. Y dice que los criterios de selección para el donante de órganos y tejidos son amplios. En general, no hay límite de edad para el donante. Sí. Y el primer requerimiento es, primero, certificar el fallecimiento. Después vamos a ver en la segunda media hora cómo se certifica el fallecimiento. Y el segundo es tener una causa de muerte conocida para evitar la transmisión de enfermedades al receptor. Esto significa que no todos los órganos son potables para una donación.
pero eso le garantiza a la persona que es receptora de que está verificado, quizás la expresión no sea la adecuada, pero la palabra que me sale es la calidad de ese órgano, el estado de ese órgano, de saber que no va a transferirse una enfermedad crónica que tuviese el paciente y se la traspasan a la otra persona que no la tenía. Esto también la gente es un motivo de preocupación, que no sabe que están estos pasos ya dados y legalizados de alguna manera, controlados. ¿no? Por eso, si uno lo publicita por ahí, la gente empieza a cambiar un poquito la cabeza y la idea. Porque muchos te dicen, y si me ponen un órgano que es peor que el mío, no, me ha pasado, me lo han dicho. Por eso digo que falta, aparte de todo, la publicidad que las campañas. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y esto es una garantía, o sea, acá, por ejemplo, dice que en el transcurso del desarrollo de los pasos operativos se estudian los antecedentes médicos y enfermedades previas del fallecido, y luego se efectúan los estudios para evaluar la viabilidad de los órganos y tejidos a través de determinados funcionamientos de cada uno de ellos. Bien. Para ver verdaderamente de que no hay transferencia de ningún problema de enfermedad que agrave, porque aparte hay un tema con respecto al rechazo que el rechazo es ahora viable. le vamos a preguntar de la ¿cómo se fue la palabra? Del protocolo, claro, es parte del trasplante, no sé la palabra, es parte del trasplante duda, esto, ¿no? El periodo que viene después de llevarlo a cabo. Es que se puede dar. Y, claro. Y aparte también hay que tener en cuenta que no todos los organismos son iguales. Yo siempre recuerdo un caso puntual que a mí me llamó la atención, que no es un trasplante en sí, pero fue, digamos, un cuadro de leucemia de una nena que es hermanita de una amiga de mi hija. Y en ese momento yo recuerdo que había que hacer transfusión de sangre. Uh-huh. Estaba en el hospital de clínicas. Yo siempre fui donante, nunca tuve problema, y fui a donar sangre en ese momento. Y era un viernes. Yo hacía muchos años que venía donando sangre 1 o 2 veces al año. Sí. Y de pronto estoy en un trabajo nuevo, estaba por entrar a un trabajo, estaba rindiendo unos exámenes y qué sé yo. Y a la misma tarde que yo fui a donar sangre me llaman del hematología del hospital de clínicas a mi celular y me dicen, señor, queremos hablar con usted vino a donar sangre hoy para la paciente tal. Y a mí se me hizo un nudo en la garganta, dije, ¿qué pasó con mi sangre? Sí. Y ahí pensé cualquier cosa. Si bien uno trata de tener una vida ordenada, dije, bueno, ¿en qué lío estoy metido? Me dice, mire, no se asuste, lo primero que me dijo, porque el tono de voz mío habrá cambiado. Me dice, pero resulta ser de que esta nena necesita donación de plaquetas. Claro. Y hicimos un análisis de su sangre y usted es compatible. Y resultaba ser que el papá no era compatible. Claro. La mamá sí, pero estaba embarazada. Claro, y un tío era compatible, pero fuimos, no sé, 20, 30 donantes. Y solamente 2 fuimos compatibles. Claro. Eso fue un viernes. Entonces me dicen si yo podía ir el lunes. Y más, yo no tengo ningún problema, hago lo que vos me digas, pero nunca doné plaquetas, no sé de qué se trata. Y el lunes fui a donar las plaquetas. Y es un proceso natural, normal, no es nada. No es lo mismo que la No es lo mismo que la sangre, no, estás 4 horas y media conectado a una máquina es donde 4 litros y medio de tu sangre circulan, te sacan y te vuelven a meter la sangre, te sacan las plaquetas, centrifugan, separan las plaquetas y tu sangre vuelve a ingresar a tu organismo, va y viene, claro. Digamos, es un proceso mecánico, no sentís nada, es algo, digamos, para mí fue algo normal y natural, 4 horas y media. Pero a lo que voy es a esto. Lo que es la ciencia y lo que es la naturaleza. Yo no tenía ninguna relación sanguínea, nos conocíamos de la escuela de la nena y dio de que el tío era compatible, yo era compatible y pudimos, por suerte... Bueno, con los órganos pasa así. Por suerte se pudo reactivar con esa transfusión de que esta nena... haya empezado después a reactivar su generación propia de plaquetas, que son las defensas del cuerpo, y hoy ya es una señorita hecha y derecha. Y con los órganos es lo mismo, o sea, existen como un rango de compatibilidades. Exactamente. Que no necesariamente debe ser del 100%, aclaramos. No. Puede haber compatibilidades. Y no necesariamente tiene que haber consanguinidad, o sea, no es que necesariamente el donante tiene que ser un familiar. No, desde ya porque... Si no sería siempre el único camino. Exacto. Y de hecho no lo es. No lo es, no. Claro. Y también se ha dado el caso que lo hablábamos en la previa, que fue un tema que tiró en la mesa aquí nuestra Graciela, del hecho de que también hay, últimamente se ha dado, se hace de hace mucho, pero últimamente se ha dado a publicidad, digamos, más que
que la medicina ya lo hacía, el donante vivo, para casos extremos, donde no aparece la posibilidad del donante por INCUCAI y aparece un donante vivo que, digamos, el caso más notorio de los últimos años fue el de Sandra Mianovich, que donó un riñón para su ahijada, que dio del hecho de ser compatibles, y se pudo hacer esa... Bueno, el caso de Jorge Lanata también hubo donación en vivo. Bueno, Cruzada, su esposa donó a un muchacho y la mamá a Jorge Lanata. Entonces, y ahí él, justamente eso es lo que recuerdo, ¿no? De la compatibilidad hablaba de 7 puntos o 7, y que no necesariamente son los 7 la compatibilidad. Hay casos de 3, 4 que se hace igual el trasplante. O sea, hay mucho tema que en realidad, bueno, estaría bueno tomar conciencia de eso. Exacto. Bueno, vamos a ir al corte publicitario, lo vamos a hacer un poquito antes para después aprovechar el total de la segunda media hora. De la segunda media hora, que vamos a tratar de desasnarnos de todo lo que quisimos aclarar a nuestra gente. Nuestros teléfonos, 4243-7891, 4292-3846, se comunican con nosotros, nos dejan su consulta y en la segunda media hora se la podemos transmitir al padre Rubén Revelo, que es a quien vamos a entrevistar. Antes de ir a la pausa, saludamos a Silvia Cortés de León, que dijo que hoy no nos podía escuchar, pero que nos iba a escuchar después por internet. El programa subido a las redes. A Elvio Frutos, a Sofía Cavalli y a Delia Alegre, que dicen que nos están escuchando. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos al corte y volvemos. Estación 820, espacio publicitario. En el medio del día, siempre, todo el día, Estación 820. LRI 208, estación 820, la radio. Estación 820. Cierto día, llegaron 5 viajeras a las puertas del cielo. Fue entonces que la religión se arrodilló y oró, la juventud se rió y cantó, la comprensión se sentó y escuchó, la inteligencia analizó y opinó, y la sabiduría contó un cuento. Puente Mágico, un espacio para descubrir el placer de los cuentos y algo más. Los viernes de 18 a 19 con la conducción de Norma Labarta. Química M&G, distribuidora Sauber, productos de limpieza sueltos, suavizantes, detergentes, perfuminas, jabón en polvo, líquidos para baños químicos, artículos varios. Todo para tu piscina. Productos de limpieza para autos, limpia tapizados, limpia motores. Avenida Monteverde 4487, Ruta 4 Bursaco. Teléfono 4299-0544. Los mejores precios los encontrás en Química M&G, distribuidora Sauber. Apostemos siempre por la vida. Si pensaste en abortar, no lo hagas. Cree en el milagro de la vida. Da a tu hijo en adopción. La historia, la política, el arte y la literatura están bajo la Cruz del Sur. Todos los miércoles a las 21, un programa de la Cátedra de Integración Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Miércoles a las 21, bajo la Cruz del Sur, por Estación 820, la radio. De 22 a 6, un grupo de cristianos y un sacerdote se reúnen para esperar tu llamado y asistir al enfermo con los sacramentos. Servicio sacerdotal de urgencia 4-245-3333. Los jueves a las 19, Hablando de Padres e Hijos, un programa dedicado a la familia. Conduce el padre Jorge Aníbal Beigveder. Mi plegaria de padres, volver a mis hijos felices.
A partir del jueves 4 de agosto, Aprender a Aceptar cambia de horario. Jueves de 15 a 16. Aprender a Aceptar, un programa de jóvenes para jóvenes. Lo que deben saber sobre la diabetes tipo 1. Con Julieta Giambuzzi. Aprender a Aceptar. En el medio del día, siempre, todo el día, estación 820. Para usted y para vos. Estación 820. Fin espacio publicitario. Tener conciencia de seguridad es detenerse un instante a pensar. Una tarea para realizar de manera eficaz y en condiciones seguras. ¿Estás escuchando? Seguramente, por el aire de AM820. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países, de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Vengo a ofrecer
ofrecer mi corazón. Pablo Milanés, Argentina, decía al final de la canción, 6:34 minutos de la tarde. Estamos en vivo por el aire de AM820. Seguramente hoy hablando sobre la donación de órganos. ¿Quién sonaba? Aparte de Pablo Milanés, que dijo al final. Fito Páez. Muy bien. Yo vengo a ofrecer mi corazón, una versión en vivo de Fito Páez por Fito Páez y Pablo Milanés. Una hermosa canción que justo es para el día de hoy, ¿no? Esto que estamos tratando, Sí. ¿no? Como que algo tenía que ver. Hermosa canción que nos distendió en esta tarde linda. 13 grados la temperatura en Buenos Aires. Un gradito subió, aunque no parezca. Hace frío. Ahora, las redes sociales, acá la temperatura del servicio meteorológico dice 13 grados. Muy Así que bien. yo voy a transmitir, salvo que sea la hora, no, tampoco. No. Eso No, es exclusivo no, mío. Eso cuando no venís vos hacemos Cuando no salir. Esas son las maldades del Hacemos todo un doctor. desastre. Son las maldades del doctor Y yo que le pasan los confío, datos equivocados a la docente. Yo confío. crédula. Exacto. Qué Sí, era cosa. muy raro, ¿no? Hasta con Ahí te desaprobé que ni te grados explico. centígrados. ¿no? Bueno, Bueno. era un desastre. Así que no, 13 grados ahora Bien. la temperatura en toda la ciudad de Buenos Aires, fresco, algo nublado y viento débil del noroeste. Nuestros teléfonos 4243-7891, 4292-3846. Te comunicas con nosotros y lo compartimos al aire. Saludamos también a Liliana Lobos, que mandó mensaje vía Facebook y dice un saludo a todo el equipo. Los estoy escuchando desde Pompeya en el colectivo. O sea que bien. Gracias Liliana, un fuerte abrazo Por para vos. internet, entonces nos escucha. Supongo que será por Claro. internet porque nos Sí, escribió porque por la Facebook. AM, claro. No, Por la es- aplicación TuneIn, que es la también la pueden aplicación TuneIn descargar. por el celular. Claro, Por La celular. habíamos Exacto. dejado de decir, la tenemos que volver Sí, a claro, incorporar. por La eso. TuneIn. aplicación TuneIn por celular. También pueden Exacto, lo podés escuchar sintonizarnos. perfectamente. Bien. Y bueno, Y también saludamos a María Laura Padín Pérez de Rafael Calzada, que nos está escuchando, le parece muy importante el programa. Y Mirta Tedesco, una vieja fiel oyente. conocida, Mirta, gracias. que Sí. también se comunica y manda saludos a todo el equipo de Seguramente. Gracias, Mirta. perfecto. Bueno, Agradecidos. como decíamos, estamos hablando hoy sobre la donación de órganos, el procedimiento, los requisitos que hay que cumplimentar con el INCUCAI. Sí, y creo que hay algunas posibilidades de noticias que estuvimos viendo también De como para... noticias como extrañas que nos A ver, llamaron la sí. atención. Y por ejemplo, una de las más extrañas desde el año pasado a este que encontramos fue que se han hecho en el año 2015, exactamente hace un año, por eso se rememora y se recuerda, el primer trasplante de manos a un niño infantil. Era como una noticia de color que para llevar nuestra Sí. mente hasta dónde puede alcanzar la importancia de tener conciencia de la donación de órganos. Para hablar de dicho tema, tenemos en línea al padre Rubén Revelo, párroco del Santuario Sagrada Familia de Banfield, director del Instituto de Bioética de la UCA, miembro académico para la vida del Vaticano y profesor en grado y posgrado de bioética. Bienvenido, padre Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Graciela Almirón los saluda, Daniel Ariel Bongiovanni también. Hola, padre, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Habla Ariel Bongiovanni, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. ¿Qué cuentan ustedes? Estábamos acá con mis compañeros, estuvimos hablando un poco haciendo una introducción sobre el tema de la donación de órganos, cuáles eran los pasos a seguir, la legalidad que tiene el tema, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía hoy en día no sabe bien cómo se trata este tema. Y lo que queríamos preguntarle, para ver si también nos podría dar una ayuda con respecto a esto, es ¿qué visión tiene la Iglesia sobre la donación de órganos? Bueno, comienzo por esto último. La visión es a favor. De hecho, poca gente sabe que el carnet número 1 como donante en Alemania lo tenía el que después sería Benedicto XVI. Ajá. El Papa El Papa. anterior fue el primer donante, siendo en ese momento obispo, fue el primer donante de toda la zona del sur de Alemania. Tenía de hecho el carnet número 1. Así que para marcar, y Juan Pablo II y Pío XII, ya todos ellos hablaban de la posibilidad del trasplante, porque el trasplante abarca algo muy amplio, ¿no? Que va desde una transfusión de sangre, que de alguna manera es un trasplante de tejidos, hasta, y sí, porque es dar tejidos propios, en este caso de sangre, a otra persona.
hasta donar partes de órganos. Hoy en día se acepta no solamente la donación completa, sino un lóbulo del hígado, una parte del páncreas se puede donar también. Y ni que hablar de los órganos dobles, como el riñón. La Iglesia se muestra favorable, pone algunas condiciones. Por ejemplo, nadie podría dar un órgano irreemplazable. Una madre, por ejemplo, que en su deseo de dar la vida a su hijo se ofreciese para dar su propio corazón, porque no es vida por vida en este caso, ¿no? Sin ninguna O duda. una persona que está, por ejemplo, que tiene un riñón en malas condiciones, queda descartado como donante, porque ya bastante se afecta la vida quedando con un solo riñón, no va a donar el riñón enfermo, y si dona el riñón sano que tiene, su calidad de vida se ve gravemente afectada. Entonces, salvo, digamos, estas cuestiones más de tipo prudencial y lógicas, la Iglesia no tiene problemas con la donación de órganos, siempre se ha mostrado favorable. Nosotros mismos en el Instituto de Bioética, siempre que podemos, porque conocemos mucho a la gente del INCUCAI, y sabemos que es gente muy seria. Acá, cuando hablamos de trasplante de órganos, tenemos que hablar de dos tipos. Una es de paciente vivo y otra es de paciente cadavérico, ¿no es cierto? El de paciente vivo, bueno, se pide cierto grado de parentesco, o como sucedió con el caso de la nata, a veces no son parientes directos, pero por una cuestión de compatibilidad, quizás el pariente no es compatible con su hermano, con su hijo, con su sobrino, pero sí es compatible con otra persona, y la otra persona tiene un pariente compatible con el receptor. Donación cruzada, padre Rubén. Claro, donación cruzada se hace, exactamente. Y respecto de la otra cuestión, que es el donante cadavérico, yo no sé si todos saben que la dificultad que hay es que cuando una persona muere, el corazón deja de latir, y entonces pocos minutos después la sangre se va a coagular. Claro. Esa sangre coagulada impide que un órgano sea utilizado, porque, a ver, lo digo en un lenguaje muy simple, se tapan las arterias y las venas con la sangre coagulada. Claro. Entonces, la donación de un llamado paciente cadavérico tiene que ser una persona que se la declara con muerte encefálica, que es una distinción, se la declara muerta. Esta distinción de encefálica a veces hace pensar a la gente como que no está del todo muerta. Exacto. En realidad hay determinadas condiciones que lo explica muy bien la ley de trasplante de órganos, de donación de órganos, donde se trata de un paciente que tiene electroencefalograma plano, es decir, ya no funciona su cerebro, está afectado no cualquier parte del cerebro, sino está afectada la parte más esencial, que es lo que se llama el tronco encefálico, donde residen las funciones de respiración, de deglución, de parpadeo, que son las funciones básicas. La persona igual es una persona que está conectada a un respirador, y que su corazón solamente funciona porque está conectada al respirador. Una vez que hay muerte encefálica, la persona no es lo mismo que un coma profundo. En un coma profundo sigue habiendo irrigación, el cerebro sigue siendo posibilidad de recuperación. Acá estamos hablando de unos casos distintos, donde ya el cerebro ha perdido todas sus funciones. Padre Rubén, Claudia lo saluda. ¿Qué tal, Claudia? ¿Y cómo se hace para que toda esta información, que yo creo que es muy fácil de entender, dicho por usted, suena fácil de entender, cómo se hace para que esta información llegue? Porque hablábamos de esto, ¿no? De la desinformación de estos temas, sí, y del miedo que provoca el tema de cuando la persona está muerta o no para hacer la ablación. Entonces, sí, este es el punto, ¿no? Sí, yo tengo una gran fortuna que Dios me regaló, que es haber conocido y jactarme de ser amigo personal del doctor Kantarovich. El doctor Félix Kantarovich es el creador del INCUCAI, fue su presidente por 12 años, fue el primero de los primeros que hizo trasplantes de riñón acá, y él actualmente vive algunos meses acá, pero la mayor parte del tiempo en Francia, donde el Hospital Necker de París sigue trabajando en el tema y fue en las últimas elecciones de la Sociedad Internacional de Trasplantes, fue uno de los 3 candidatos finales que quedó como presidente, ¿no? O sea que es una persona que tiene un gran recorrido, es una persona ya mayor, por más que a él no le gustaría que yo diga esto por radio, pero con un gran reconocimiento. Él es juez de
las principales revistas científicas internacionales que publican sobre el tema de trasplante, lo consultan constantemente en todo el mundo, y él a su edad dice, mira, el techo es la falta de donantes, y la única forma de superar la falta de donantes es con información. Por eso, desde hace ya varios años, él está muy empeñado en trabajar en los chicos una cultura de la donación de órganos desde la escuela primaria y secundaria. Perfecto. Y miren, permítanme hacer esta analogía. Mi papá, fallecido, cuando era chico, iba con una gomera a cazar palomas. Mi hermano y yo, digamos, no se nos ocurriría matar ninguna paloma. Mis sobrinos, ya de 20 y pico de años, son todos son católicos, pero tienen un respeto a la vida que parecen budistas porque no pisan una hormiga. Y esto se ha logrado gracias a una conciencia ecológica creciente en la educación en los colegios. El gran empeño nuestro tiene que ser, y de hecho lo es, fomentar una cultura de la donación de órganos. Le cuento lo que estamos haciendo nosotros en el Colegio Sagrada Familia. A ver. Ya desde hace varios años dedicamos una jornada o 2 jornadas a la concientización de la donación de órganos. Y este año queremos hacer algo mucho más grande, hacia octubre, invitando a gente de otros colegios, con mesas de debate, con gente del INCUCAI, con gente circulando por el colegio todo el día y los chicos explicándoles la conveniencia de la donación de órganos y sobre todo la donación de paciente cadavérico, ¿no es cierto? A ver, ¿quién es el eventual paciente cadavérico? No es cualquiera. En general son personas jóvenes que han tenido accidentes automovilísticos o accidentes que de golpe los dejan sin las funciones cerebrales. Entonces, son personas que están conectadas circunstancialmente a un respirador y que el médico sabe que no hay vuelta atrás con eso. Pero la familia, imagínense un hijo, un esposo joven, 15, 20, 30 años, que de golpe uno tiene que decidir desconectar y donar los órganos. La gente tiene el falso, hay que decirlo, falsísimo temor de que le estén como acelerando la muerte, cuando en realidad la gente del INCUCAI es muy cuidadosa y la ley es muy cuidadosa. Mire, permítame un segundito explicar cómo se hace esto. Cuando ya hay sospechas de pérdida de las funciones del tronco encefálico en la persona, estamos hablando de una persona que tenía un accidente, generalmente con traumatismo de cráneo, que está conectada a un respirador, le hacen las pruebas de electroencefalograma y dan plano, o sea, no hay registro, no hay actividad cerebral, no digo un pensamiento, nada, no hay conexión cerebral, está totalmente desconectada la persona. Cuando se sospecha que esto es así, bueno, se toma la hora inicial y se le hacen varias pruebas. Por ejemplo, se le trata de ver si puede la persona respirar por sí misma. El caso de Karen Quinlan, ¿te acuerdan? Sí. Cuando le sacaron al respirador, ella respiró por sí misma. Claro. Pero no, en este caso no podría respirar. Entonces intentan bajarle la frecuencia de respiración a ver si la persona reacciona, la persona no va a reaccionar. Bueno, entonces se hacen otras 12, no una, ni dos, ni tres, 12 pruebas. Se llaman óculo-vestibulares de potenciales reflejos. Es muy complejo esto, pero básicamente se mide el nervio óptico y el nervio auditivo porque son los dos nervios que directamente conectan al cerebro, son los que tienen recorrido más corto. Entonces, con el electroencefalograma se le ilumina el ojo, se le hacen sonidos, se toca el ojo, se toca el interior del oído, a ver si hay alguna forma, aunque sea refleja básica. Si estos 12 potenciales evocados dan negativo, si la persona sigue conectada y no recupera la respiración por sí misma, entonces se esperan 6 horas en el caso del adulto. Y se vuelven a tomar, pero no las toma el mismo equipo que lo tomó antes. Ahora viene un grupo distinto a tomarlo, para evitar que pudiese algunos sospechar que, bueno, el mismo grupo quería acelerar las cosas. No, es otro grupo, incluso viene de fuera del hospital. Es otro grupo de médicos que no tiene nada que ver con el anterior. Hace la evaluación y en base a esta evaluación, si vuelve a dar todos los potenciales evocados negativos,
se declara a la persona clínicamente muerta. Bien. Pero con un detalle, mire, para reafirmar cómo la medicina reafirma la cuestión jurídica y aún antropológica. El horario del deceso es el horario en que se tomó el primer registro, a las 6 horas antes. Claro. Porque se considera que lo que pasó en el medio fue que no hubo cambios, entonces la persona ya estaba muerta, solo que mantenía el latido cardíaco porque estaba asistida en su mecánicamente, claro. Exactamente. Claro. Entonces, a ver, es impresionante porque la gente le toca el pulso y tiene pulso, la temperatura la conserva, pero todo eso lo hace porque está asistido mecánicamente. Claro. Padre, Daniel Troncoso lo interrumpe y lo molesta. Bien. En realidad, se habrá dado cuenta que lo hemos dejado hablar, nos hemos quedado acá desasnándonos y le explico el porqué. Arrancamos el programa tratando de concientizar a nuestros seguidores de sacarse el miedo a la donación en el sentido de que ha sido inculcado por distintas noticias o por lo que fuere el hecho de que te matan para sacarte el órgano. Entonces, como yo sé que no lo es, y tratamos en este programa que hablamos siempre sobre prevención, sobre seguridad y tratamos de dar consejos, realmente es la primera vez que nos pasa, gracias a Dios, y esto lo digo así, literalmente, de que tenemos un cuestionario en el que no hizo falta hacer ninguna pregunta porque todas las preguntas que teníamos fueron contestadas antes que las sacamos. O sea, fue específico y concreto. Hay muchos años de docencia. Claro, lo importante es difundir y tratar de que se difunda. Nosotros lo vamos a hacer en nuestra página y vamos a seguir insistiendo porque este es un tema que da para mucho y da para largo. Muchísimo. Y ver cómo se puede lograr. Es importantísimo e interesante el hecho de lo de la escuela. Yo no sé si lo de la escuela ustedes lo hacen específicamente unilateralmente o se está haciendo a nivel docencia en varias escuelas como proyecto. Mire, nosotros lo hemos abierto a la inspección de la zona para hacerlo en conjunto con varias escuelas secundarias. Bien. Es nuestra intención masificarlo esto. Perfecto. Incluso hay un artículo que escribió el doctor Kantarovich y que por gentileza suya me puso dentro del grupo de los que habían hecho la investigación, en la revista Transplantation, es la revista más importante de trasplantes internacionales, donde aparece un estudio de cuánto cambia la mentalidad de las poblaciones en cuanto a que los chicos de secundario toman conciencia de la conveniencia de la donación de órganos. Además, mire, por una cosa muy sencilla, es más probable que nosotros seamos receptores que donantes. Sí, claro. Sin duda que sí. Yo tiré una idea, o sea, porque y lo que dije fue quizás desde el sentido común y desde el deseo, ¿no?, que uno tiene. Yo creo que por cada posible donante, en este caso de alguien joven que tuvo un accidente y que la mayoría de sus órganos están en condiciones de poder ser, digamos, extraídos y donados, es un promedio entre 5 mínimo a 6 personas, así de una, que pueden continuar su vida y mejorar su calidad de vida. Absolutamente, absolutamente. De hecho, el doctor Kantarovich tiene una frase, me parece muy buena, muy fuerte. Usted sabe que en la antigüedad se usaban los cadáveres como fuente de muerte, es decir, cuando se sitiaba una ciudad, en las catapultas, los que sitiaban la ciudad ponían a sus muertos y los tiraban adentro de la ciudad para que el cadáver contamine e infecte la ciudad. Entonces él dice, ¿por qué no hacer del cadáver una fuente de vida en vez de una fuente de muerte? ¿No es cierto? Claro. Cambiar esa mentalidad. Y aún yo le diría desde el Evangelio, no hay mayor amor que dar la vida por el otro, ¿no? Entonces, si la persona ya ha llegado a una situación de muerte, donde la tecnología hoy no le permite morir, porque no es que la persona no está muerta, la persona está muerta, pero la tecnología no se lo permite. Ustedes recordarán el caso de Franco, donde había que armar gobierno, y entonces para poder armar gobierno le hicieron de todo, pobre hombre, le hicieron circulación extracorpórea, filtrado renal y respiración asistida. Es decir, lo tuvieron una semana, era un cadáver que seguía teniendo temperatura y pulso, simplemente porque los aparatos reemplazaban sus funciones básicas. Hablábamos acá del caso de Cerati también, que estuvo tantos años en una situación similar sin encontrar para nosotros el motivo, ¿no?
Hay que ver cada caso, porque Claro. creo que el caso de Cerati había algún registro, no estoy seguro, no quiero hablar de un caso que no conozco, pero creo que había algún registro encefálico. Entonces no era propiamente muerte encefálica, era un estado vegetativo persistente, que no es lo mismo. Claro, ahí es donde quizás la gente común, entre comillas, se siente esa duda, ¿no? Esta pequeñísima Claro. diferencia. Sí, pero los médicos tienen certeza absoluta. Absoluta, incluso la aparatología lo muestra, ¿no? Claro. Cuándo es un estado vegetativo persistente y cuándo es muerte encefálica. En el caso de muerte encefálica están estas pruebas que yo les decía antes, que son indudables. Sí, es contundente, sin duda que eso es contundente. Y aparte con 2 equipos diferentes, lo cual garantiza totalmente la credibilidad del tema, ¿no? Y mire la delicadeza que se tiene. Por ejemplo, en el caso de adultos son 6 horas. Sí. En chicos, en niños hasta 12 meses se esperan 24 horas. Y chicos de 1 mes se esperan 48 horas. Claro. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se espera más cuando más pequeño es el niño? Porque existe lo que se llama la plasticidad neuronal, es decir, el niño que todavía no tiene sus recorridos neuronales establecidos como los adultos, podría formar como bypass y entonces saltear y conseguir la inervación por otra vía, pero por eso se espera más tiempo, 48 horas. En el adulto no, porque en el adulto las neuronas, el cable se recubre del plástico que cubre, en realidad eso es un material especial, ¿no? La mielina, y ya no hay forma de recuperar estos bypasses. Bien. Y volviendo al comienzo de la charla, padre Rubén, si bien la Iglesia está a favor, como bien dijo al comienzo, ¿se hace campaña suficiente desde la Iglesia como institución o quizás desde el Estado, digamos, ¿no? Para que esta información llegue de manera clara a la gente? Mire, el Estado creo que sí, la Iglesia tenemos una gran deuda. Debo decir que yo durante mucho tiempo formé parte como asesor y sigo siendo perito en bioética de la Conferencia Episcopal Argentina, y les he pedido a varias comisiones episcopales que lancen una campaña, como ha hecho España, como ha hecho la Conferencia Episcopal de México y otras conferencias episcopales, que lancen una campaña en favor de la donación de órganos. Porque si no, cuando hablamos que estamos a favor de la vida y en defensa de la vida, parece que nuestra obsesión fuese solamente el embrión, que está muy bien que lo defendamos y que lo defendamos con todo, porque él no tiene cómo defenderse. Pero me parece que la vida también incluye el tema de la donación de órganos, ¿no? Sin duda, claro. Y creo que sería, a la imagen pública, tendría una aceptación más rápida la donación de órganos, porque si no empiezan a avanzar otras tendencias que ya en el mundo están empezando a presionar, que es la compra de órganos. Claro. Ahora, algunos dicen, bueno, si no hay disponibilidad de órganos, ¿qué podemos hacer? Bueno, comprémoslo. Comprar, ahora, exacto. comprar órganos, ¿qué significa? Que otra vez más los pobres quedan fuera del clasficados. circuito. Exacto. Claro. No solamente fuera del circuito, sino... pasan a ser víctimas, A pasan a ser víctimas, además. donantes no, 100%. claro, pasan a ser donantes no consensuados. Exactamente. Lamentablemente. Padre, más que agradecido, la hora se nos ha ido volando. Bueno. Pero bien, más que bien, porque realmente la intención era... Mucha claridad de conceptos desde ya. Era esclarecer desde alguien con conocimiento esta problemática tan delicada que nos atrevimos realmente a traerla a la mesa. Y traerla a la mesa, porque Miren, nos costó, fue un debate interno, ¿no? todo lo que sea difusión de la bioética y del pensamiento de la Iglesia en estas áreas, cuenten conmigo, con todo gusto. Ariel es un colaborador cercano, él y su esposa tienen forma rápida de acceso a mí, así que con todo gusto cuenten conmigo. Muchas gracias. Desde ya, muchísimas gracias, y no tengan ninguna duda que seguro lo vamos a convocar en otro momento, vamos a tratar de continuar sobre esto. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos enseñó en esta tarde, y mañana es el Día del Párroco, así que muy feliz día para mañana. Feliz día, sí. Aniversario de ordenación también. ¿Cómo? Mañana. Y mi aniversario de ordenación también. Sí, es verdad, bueno. sí. 27 años. Bien, felicitaciones, Bueno, padre Rubén. felicitaciones y muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, gracias, padre. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con el padre Rubén Revelo, párroco del Santuario Sagrada Familia de Banfield, director del Instituto de Bioética de la UCA y miembro académico para la vida del Vaticano. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperemos que
las dudas que había al comienzo se hayan aclarado, que los temores empiecen a desaparecer. Sin duda. Que realmente nos relajemos ante este tema, que es importantísimo saber que con una vida que se va podemos llegar a salvar muchísimas vidas que están en desesperación. Y uno cuando está de un lado tiene que tratar de ponerse un ratito de la otra vereda. Cuando uno tiene posibilidad de decidir, la posibilidad de donar el órgano de un familiar que falleció, piense que hay otros familiares que están en desesperación con alguien que sin ese órgano no va a poder seguir viviendo. Y por el camino que acabamos de dar, que es el de los organismos del INCUCAI, es el camino más seguro. Me parece que cerró el padre muy bien cuando Muy dijo bien. en más posibilidades de ser donante podemos ser receptores. Exacto. Esa frase es fundamental. Y algo todavía más lindo. No hay nada más lindo que dar la vida por el otro. Sin ninguna duda. Hasta el programa. Para mañana máxima de 15, mínima de 8, frío, parcialmente nublado y viento débil del noroeste. Hasta el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Chao, hasta luego.